Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! La frase que expresa el tema de la lectura y comento con mis compañeros y compañeras. A ver, vamos a poner la X en la frase que expresa, chicos, el tema de la lectura, ¿no? El buen trato que deben tener las personas, las diferencias entre las personas o las actividades que hacen los amigos. Se parecen, pero el texto estaría hablando más las diferencias, ¿no es cierto? Porque el uno es grande y el otro es pequeño, ¿no es cierto? Muy bien. 16. Encierro la frase que expresa la razón por la que a Pepín y Saulón no les gustaba ir a la ciudad. ¿Quién recuerda, chicos, por qué no les gustaba ir a la ciudad? Leamos la parte que dice: a ninguno de los dos les gustaba ir a la ciudad porque los niños se burlaban de ellos. Mira, un gigante, qué miedo, gritaban y salían corriendo. Entonces, ¿cuál es la que es correcta, chicos? Encierro la frase que expresa la razón por la que a Pepín y Saulón no les gustaba ir a la ciudad. ¿Cuál será? ¿Porque no tenían dinero para helados? ¿O será porque les asustaban los carros? ¿O será porque los niños se burlaban de ellos? ¿Cuál será, chicos? Encierro, dice. Entonces encerremos esta, correcto. 17. Escribo una pregunta para las siguientes respuestas. Vamos a escribir aquí una pregunta para esta respuesta. Aquí otra pregunta para esta respuesta. ¿Por qué era gigante? Dice. Entonces, ¿por qué tendríamos? ¿Cuál sería la pregunta, chicos? Para la respuesta, ¿por qué era gigante? Podemos poner: ¿por qué se burlaban de Pepín en la ciudad? La respuesta: porque era un gigante. ¿Ya? Entonces ponen con signos de pregunta, ¿no? Con signos de pregunta, o también llamados signos de interrogación, ¿no es cierto, chicos? ¿Ya? A buscar a un anciano que vivía en la cueva, dice. ¿En dónde estará esta partecita? La respuesta de esto dice: ¿quieren saber a dónde iban? Pero antes dice: Pepín era tan grande como los árboles gigantes del bosque. Y cuando iban a pasear los pajaritos, los pajaritos se colocaban en un hombro y Saulón en el otro. Al bosque, dice, ¿no? Cuando eso ocurría, todos los animales del bosque y de la montaña le seguían. ¿Quieren saber a dónde iban? A buscar a un anciano. Entonces, aquí dice: a buscar a un anciano que vivía en una cueva. Entonces, la pregunta, ¿cómo sería? ¿Para qué salía? Ya. La pregunta sería: ¿para qué se iban al bosque Pepín y Saulón? Ya ponen signo de pregunta. ¿Para qué salían a pasear al bosque Pepín y Saulón? Respuesta: a buscar a un anciano que vivía en la cueva. ¿Ya? 18. Encuentro en el cuento la oración. Pepín era tan grande como los árboles gigantes. Aquí está. Pepín era tan grande como los árboles gigantes, ¿ya? Luego completo las oraciones comparándolas con los dibujos del recuadro. Vamos a comparar con estas oraciones con las imágenes del recuadro, ¿no? Saulón es pequeño como un... Podríamos ver, aquí clarito está ratón. Ponemos la palabra ratón. Saulón es flaco como un... Ponemos aquí tallarín, escriben, ¿no? La palabrita tallarín. Escriben la palabra tallarín. Pepín tiene la cabeza tan redonda como una... Aquí pongan pelota, chicos. Pepín es grande como un... Aquí ponen la palabrita elefante, ¿ya? Facilito. 19. Contesto las siguientes preguntas. ¿Por qué cuando Saulón se bañaba se hacía pequeñas olas? Ya. Aquí dice entonces, leamos esta parte. Cuando iban a bañarse al río, Saulón hacía unas pequeñas olas y unos remolinos chiquitos. Pero cuando se bañaba Pepín, hacía olas y remolinos enormes.
En esas ocasiones los peces se escondían entre las piedras del río para no salir volando junto al agua que hacía saltar Pepín. No se olviden que Pepín era grandote y Saulón era chiquito, ¿no? Entonces dice, ¿por qué cuando Saulón se bañaba se hacían pequeñas olas? ¿Por qué será, chicos? Pues porque Saulón era pequeño, ¿no es cierto? Es un enanito. Así dice el texto, ¿no? ¿Por qué cuando Saulón se bañaba se hacían pequeñas olas? Respuesta. Cuando Saulón se bañaba se hacían pequeñas olas porque él es enano. O porque es enano. O porque tiene el cuerpo muy pequeño. Podían poner la respuesta, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Por qué cuando Pepín se bañaba se hacían olas y remolinos grandes? No se olviden que Pepín era el grande, ¿no es cierto? El gigante. ¿Por qué en cambio se hacen? Pues obviamente porque él es el gigante, ¿no es cierto? Contestemos con parte de la pregunta. Si la pregunta dice ¿por qué cuando Pepín se bañaba se hacían olas y remolinos grandes? La respuesta sería cuando Pepín se bañaba se hacían olas y remolinos grandes porque él era un gigante. ¿Ya? Listo. 20. Recuerdo los cuentos que contaba el anciano. Uno con líneas, las escenas que representan lo que hacían los niños y las niñas cuando llegaban a ser grandes. Pues van a leer otra vez nuevamente esta partecita. En la última parte teníamos lo que hacía. Lo que les contaba, ¿no es cierto?, los cuentos. El anciano. De niñas que leían mucho y luego se inventaban cuentos como él. De niños que les gustaba dibujar y luego se hacían pintores famosos. Les gustaba dibujar, se hacen pintores famosos, ¿no es cierto? ¿Ya? De niñas que nadaban y buceaban y cuando eran grandes se hacían biólogas marinas. Ya, que nadaban y de grandes se hacen biólogas marinas. Pero los cuentos que más les gustaba a Pepín y a Saulón eran esos en que todos los niños eran respetados y queridos a pesar de ser diferentes a los demás. Nos falta desde aquí debe ser. En sus cuentos él hablaba de niñas que hacían piruetas sobre caballos y luego, cuando eran grandes, se iban a trabajar en un circo. Entonces, esta sería de grandes trabajan en un circo. Ya, chicos. 21. Leo la siguiente situación y escribo. En la escuela se burlaban de Pepín y Saulón. ¿Por qué eran diferentes? Sí, así eran diferentes. El uno gigante, el otro enanito, pequeño. ¿Cómo evitaría que esto ocurra? ¿Cómo creen que podríamos evitar que en la escuela se burlen de personas, de chicos que sean uno grandote y otro pequeñito? Pongan, chicos, lo que ustedes deseen. Podría ser más o menos. ¿Cómo evitaría que esto ocurra? Sería entonces, podemos evitar que esto ocurra poniendo en práctica los valores humanos como es el respeto, la amistad, la tolerancia, la reciprocidad, la generosidad, la amabilidad y todo lo que conlleva y todo lo que es el buen trato a las demás personas. Esos son los valores humanos, tener una buena convivencia, como ustedes ya saben, chicos, respetando a los demás, haciendo sentir bien a los demás. Porque cuando hacemos sentir mal a alguien, ahí vienen los problemas. Comienzan a tratarse mal y que uno está ofendido y que ya se pelean y comienzan las dificultades en la convivencia. Entonces sería lo que les acabo de decir, chicos, poner en práctica los valores humanos, ¿no? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.